¿Tú crees que los concursos de belleza son como el fútbol para los maricones? Un misólogo tiene que ser un historiador. Ceciño es la Agatha Liz de las Misses. ¿Quién es Confucio? ¿Por qué no puede ser una persona en un concurso de belleza simplemente bella? Pero hay otra parte. Estás premiando la destreza del cirujano. Dame un mensaje de la paz y les dan un minuto. La mujer si es bonita, entonces es bruta. Lo que está diciendo son chismes. Ya caducó la belleza Kardashian. El carisma. Un concurso de belleza para travestis feas. Los mensajes de odio. Termina siendo un premio político. Le puso vidrio molido en los zapatos. Un estudio psiquiátrico. Una cosificación de la mujer. Si no te gusta, no comentes y punto. Como si de eso dependiera el hambre de nuestro país o la salud de nuestra madre. Una cultura de doble moral. Yo te recomiendo que enjuicies al Estado peruano. No, maricones. Si hubiéramos sido así de débiles, no hubiéramos llegado a ninguna parte y seguiríamos metidas en la comisaría. Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy estamos estrenando nuestra cuarta temporada y para eso nos hemos vestido de gala. Pero no nos hemos vestido solo, nos ha vestido Lavalier, que tiene zapatos, camisas, ternos. Tiene todo para construir tu elegancia. No te preocupes por la forma de tu cuerpo porque ellos se van a ocupar de dejarte así, hecho un muñequito. Y hoy vamos a hablar de la belleza, pero antes déjenme decirles que este corazoncito que está por ahí dando vueltas en la pantalla significa que ustedes pueden apoyar este proyecto para que sigamos haciendo estas entrevistas que a ustedes les interesa. Si les interesa y si no les interesa, también apoyen para que nosotros nos vayamos. Así que esa es nuestra recomendación. Hoy tenemos a una persona que es catalogada, descrita en su CV como un misólogo. Ustedes dirán, ¿qué cosa es un misólogo? Pues es un especialista en concursos de belleza y con él vamos a hablar de la belleza, de la fealdad y de todo lo que hay alrededor. Con ustedes, Quique Sánchez. Quique, ¿cómo estás? Muchísimas gracias porque te he visto a través de tus entrevistas fabulosas, a través del canal YouTube. Estoy en tu estudio, come on, es bellísimo y realmente lo aprecio desde el fondo de mi corazón. Gracias por tus palabras, porque misólogo, si vamos a hablar de la palabra misólogo, la palabra misólogo en sí no existe. No existe. No existe en el diccionario. Creo que la palabra misólogo empieza a través de todas las redes sociales. Claro, misólogo en realidad está compuesto por mis, que es el título de las concursantes a los concursos de belleza, y ólogo, que significa el que estudia una disciplina, ¿no? Entonces, independientemente de si existe o no en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, nosotros acuñamos el neologismo acá porque nos da la gana, porque el idioma es una cosa viva. Así es que misólogo. Misólogo. Oye, pero qué rico escucharte, porque realmente cuando nos estábamos comunicando, me encanta cómo hablas. O sea, quiero que me enseñes. Pero tú y yo somos colegas, hemos salido de la misma universidad, somos psicólogos clínicos de la Cayetano Heredia. Cayetano Heredia con mucho orgullo y somos heredianos. Así es. Claro que tú eres más joven que yo y yo salí después que tú por problemas que ya les contaré algún día. Uy. Pero como tú te has dedicado, antes de entrar al asunto de la belleza, tú te dedicas en la parte profesional de la psicología a tratar casos de autismo severo. Sí, mi especialidad es psicología clínica, especialista en casos de autismo severos, profundos. Y trabajo hace muchos años en un colegio privado en Estados Unidos. ¿Y ahí aplicas cognitivo-conductual o conductual-cognitivo? No, es conductismo, no conductismo, es ABA, Applied Behavioral Analysis, y también va a la mano con el tratamiento psiquiátrico. Es un trabajo en conjunto. Por ejemplo, tengo un caso de un niño que se pegaba al piso y tenía 600 veces al día, 800 veces al día, 900. Y poco a poco, en un trabajo de hormiga, cambian. Claro, además ahí no solamente cambias la vida del niño, sino cambias la vida de toda la familia y la capacidad y la posibilidad de hacer una vida también distinta, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, hablemos de la belleza. ¿Qué cosa es un concurso de belleza? ¿Cómo definirías tú un concurso de belleza?
¿Qué es un concurso de belleza? Obviamente es un concurso donde las mujeres, las reinas quieren representar a su país. Para elegir a una reina de belleza, pues hay dos partes en un concurso internacional, la parte física y la parte de la inteligencia, si se quiere decir, a través de las preguntas, ¿no? ¿Siempre se mide también la inteligencia y el talento necesariamente? ¿O no es una parte que se mida el concurso de talento, tipo que sepan cantar o que sepan tener alguna otra dote? Hay diferentes tipos de concursos, ¿no? O sea, hay un concurso, un concurso de slam, que es el Miss Grand International, que ahora, donde Perú ha ganado 2 coronas internacionales, donde sí ya se incorpora el talento. Las dos reinas han sido Luciana Fuster. Sí. Y con María José Lora, una chica de La Libertad de Trujillo, y gracias al trabajo de Jessica Newton y a todo su gran equipo, y tengo que mencionar el nombre de Luti Lobatón porque fue el encargado de coordinar todo el concurso. ¿Qué pasa con la belleza? Porque yo he escuchado que no, pero también miden la inteligencia y es lo que tú dices, ¿no? Es como que hubiera un complejo de ser bello, como que no fuera suficiente la belleza y tuviéramos que justificarla con un poco de inteligencia. ¿Por qué no puede ser una persona en un concurso de belleza simplemente bella? A ver. Primero, los cánones de belleza han cambiado. En la antigüedad siempre la belleza física era lo principal, pero ahora ha cambiado. Ahora sí se evalúa la inteligencia, pero no y también es la inteligencia entre comillas, porque cuando le hacen las preguntas a las chicas, ¿verdad? Te pregunta, por ejemplo, dame un mensaje de la paz y les dan 1 minuto. Las chicas permanecen 2 o 3 semanas en los concursos, ¿verdad? Y se evalúan la Organización Mundial evalúan desde que las niñas, las reinas pisan el país, ¿verdad? Y durante toda su competencia. Si la organización te dice, haz esto, te tienes que levantar a las 6 de la mañana, tienes que levantarte a las 6 de la mañana. Su personalidad, cómo ellas interactúan con la organización, cómo interactúan con los fans. Y cómo interactúan entre ellas, me imagino también, ¿no? Porque debe haber alguna medición de qué tan adaptables son a gente que conocen por primera vez y la capacidad de trabajar en equipo, porque tienen que hacer coreografías y tienen que hacer una serie de cosas, ¿no? Y la disciplina, me imagino que también tendrá que contará o no. Claro que sí, mira, son 80, 100, 120 personalidades que están allá. Obviamente nada es perfecto en la vida. Y lo tengo que decir. O sea, hay chicas cuando yo hago las coberturas en los concursos internacionales, les digo, hola, ¿cómo estás? Como te dice, hola, Javier, ¿cómo estás? Y a veces les digo a las chicas, hey, ¿me puedes dar un mensaje? Y te dicen, ay, no, ahorita no. Claro, si no están preparadas en ese momento y no se saben adaptar, no sirve, pues, ¿no? Pero la organización en sí se da cuenta de todos los detalles. Y ahora los fans y los misólogos estamos muy metidos en eso. Hay 2 cosas ahí que quiero conversar contigo antes de entrar a hablar de la preparación, ¿no? Me dices la organización se da cuenta de esto. ¿Quiere decir que cuando llegan los jurados ya se les comunica alguna preferencia tanto positiva como negativa respecto a las chicas? Tú que has sido jurado, es decir, en algún momento te han venido a decir, oye, mira, esta es una antipática, esta no se comporta bien con la prensa, esta se queda dormida hasta tarde, esta no llega a los ensayos. ¿O tú como jurado también estás dentro de ese proceso? Bueno, yo creo que lo que estás diciendo son chismes. Lo que sí uno aprecia cuando uno como jurado, cuando uno va, tú estás ahí en social media, en los videos, y mucho Photoshop hay en eso. Eso sí es muy cierto, eso es muy cierto. Hay un Photoshop porque la chica subes, esta chica es una reina, una Irene Sáenz. Irene Sáenz, perfecta. Una Barbie, ¿verdad? Y tú dices, wow, esta chica físicamente es bella, tiene todo para ser coronada, pero hay otra parte, cómo se comporta. Hablando de la parte física, A ver. y también de cómo se comporta, ¿no? ¿Cuál es la preparación? ¿Cuál es el proceso previo antes de que llegue al destino del concurso? La pregunta es bien directa. ¿Las cirugías plásticas están permitidas, no están permitidas? Antes se supone que la belleza tenía que ser natural. ¿Qué pasa ahora? Ay, amigo, por favor, eso existió cuando ganó Gladys Sender, ¿verdad? ¿Crees tú que Gladys Sender tuvo cirugías? ¿Tú qué crees? No sé. Yo en esa época no creo que hubo
cirugías plásticas. Creo que las cirugías plásticas en estos momentos, en estos días, sí, toda reina se hace su retoque. Y eso comienza con esta industria inmensa del Miss Venezuela. Es ahí donde comienzan estas preparaciones de años en que las van transformando en mujeres perfectas. Sí, se sabe que zar de la belleza, pues... Osmel Sousa. Ay, perdón. El zar de la belleza, Osmel Sousa. Y la zarina de la belleza, obviamente, ya sabes quién es, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, todas las chicas se hacen cositas. Entonces está permitido. Es que es parte del negocio, es el parte del business. Claro, y ahí nos ponemos a pensar qué belleza estás premiando. ¿Estás premiando la destreza del cirujano? ¿Estás premiando qué? ¿Qué se evalúa? Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, ¿qué cosa se evalúa si finalmente la belleza, qué cosa se premia si la belleza que estamos premiando ha sido construida por un cirujano plástico? Estamos premiando al cirujano plástico que ha cogido una cara, digamos que, no te voy a decir cualquiera, pero una cara inexpresiva o una cara normal y la convierte en una cara extraordinaria o en un cuerpo extraordinario. Bueno, esa pregunta tiene doble respuesta, ¿verdad? Yo creo que las cirugías plásticas son buenas. Si te levanta la autoestima, no solo para las reinas, caramba, si estamos hablando de reinas, todo el mundo se hace sus cositas y es ok. Y yo creo que es un conjunto de la belleza física mejorada a través de las manos de un especialista, un cirujano, ¿verdad? Más la comunicación, la inteligencia y sobre todo el carisma y el mensaje que quiere esta reina dar al mundo. Has hablado de algo importante, el carisma, que es algo que no se puede operar. O lo tienes o no lo tienes, ¿no? Y hemos visto alguna vez reinas de belleza absolutamente hermosas y personas hermosas, pero que no transmiten nada. ¿Sí? O sea que el cirujano les puede dar la cara, pero no les va a dar ni la actitud, ni el hecho de traspasar el escenario, ¿no? O de traspasar la cámara. Eso es muy importante lo que has dicho, pero eso yo creo que el trabajo de la organización que va a llevar a la reina de cada país, tiene que haber una preparación de pasarela, una preparación de comunicación, una preparación de speech, una preparación de personalidad. Por ejemplo, el traje típico, que tenemos tantos talentos peruanos magníficos. El Jaguar Cotrina es un genio. Uno de ellos es Jaguar Cotrina es un capo haciendo los trajes típicos. Pero hay muchos, es el talento, es un conjunto. Entonces... Y Jason León, que lo hemos tenido acá, hace los trajes de noche para las misses también increíbles. Jason León, uno de ellos. León, sí. Es que sabe que es bonito que has mencionado y no quiero mencionar porque creo que la industria en los concursos de belleza hay tantos talento peruano. Por ejemplo, tenemos a José Zafra. También. José Zafra, que vistió a una Miss Universo. ¿Y qué hay con este estereotipo de que la mujer si es bonita, entonces es bruta? Igual con el hombre, ¿no? Y yo me acuerdo que en un momento, un día, la Temple, Javier Temple, pues mi madre. Tu madre, sí. No sé qué cosa dice ahí, le dice, oye, no eres tan bonita como para darte el lujo de ser tan bruta. Tenía ese tipo de frases ella. Sí. O sea, que solamente podías ser bruta si es que eras extremadamente bonita, ¿no? Porque había como ese estereotipo. Ahí un prejuicio, obviamente, ¿no? Bueno, ahí va la preparación la que estamos hablando. Ahí va el director, el papel que tiene el director nacional de la preparación. Como hemos hablado de la comunicación. Me hace recordar mucho ese tipo de videos que a veces muchos de las personas, de los amantes de los concursos de belleza, cuando le preguntan a una reina, o sea, de Colombia, ¿quién es Confucio? Claro, claro. Hay esas respuestas que son icónicas, pues son absolutamente, que han repetido por todos lados. Déjame decirte, la chica bonita, bella, porque la chica que dijo, no sé qué dijo, ¿no? Y a veces cuando nosotros estamos ahí preguntando, y las reinas, contar que no te digan quién es Confucio y metan la pata, ¿no? Pero es ahí, o sea, es la preparación de las reinas. Y ahí nosotros tenemos a una gran
gran, no solamente empresaria, sino que tiene un ojo para ver el talento y para saber preparar, que es obviamente Jessica Newton, ¿no? Es un personaje importantísimo. Yo he ido a tantos concursos internacionales y cuando Jessica Newton va a los concursos de belleza, es aplaudida y respetada por todos. Claro, saben quién es un personaje. Pero a veces se gana y a veces se pierde. Sí, y también sería sospechoso y sería feo que todo el rato estuviera ganando Perú, ¿no? En algunas cosas podremos ser punteros, como en la comida y en algunas cosas de estas, pero tampoco vamos a estar insistiendo en que siempre seamos los ganadores en los concursos de belleza. Digo, seamos como si yo estuviera concursando. Y me da risa porque esta gente cuando dice, ay, tenemos que ganar, tú estás jugando, cuando eso es fútbol, ¿no? Como fútbol. Pero qué bonito, pues, ¿no? Yo te he escuchado que tú también eres amante de los concursos de belleza, te he visto. ¿Tú crees que los concursos de belleza son como el fútbol para los maricones? Digo yo, así como quien hace preguntas. Bueno, es cierto, pero ahora como que la... Porque enloquecen. No, claro, ¿qué quiero decirte? O sea, el término maricón es bien fuerte la que estás diciendo porque yo creo que ahora... Oye, yo me autodefino como maricón. Está bien, pero yo te digo así... Si yo me puedo decir a mí mismo maricón, entonces ya no hay ningún problema. Pero perfecto. Es que ese término no es bien visto a la gente que sigue apostando, o sea, la gente nueva, porque hay gente... Es que les han metido en la cabeza que hay que ser unas lloriqueras, hay que estar sensibles y totalmente irascibles a cualquier cosa y que todo nos debe ofender y debemos andar por el mundo de víctimas. No, maricones. Si hubiéramos sido así de débiles, no hubiéramos llegado a ninguna parte y seguiríamos, no sé, metidas en la comisaría. O sea, si estamos donde estamos, es porque no hubo ningún problema en llamarnos maricones. Y nos apropiamos de la palabra y le quitamos la carga del insulto. Y nosotros, solamente nosotros, ¿sabes? Los otros no nos pueden llamar maricones, pero entre nosotros sí. Y eso ocurre con los negros también. Entre ellos se pueden llamar negros, pero a ver, dile negro, tú desde afuera no se puede. Bueno, en fin, esa es otra conversación. Espero que me invites cuando para hablar del término cuando lo que has dicho maricones, porque estamos hablando de mises, ¿verdad? Así que lo que yo te digo, sí, y respondiendo, sí, existe las Olimpiadas, ¿verdad? Existe el campeonato de fútbol, la Copa Mundial de Fútbol. Existe el campeonato de vóley, el vóley peruano. Pero los concursos de belleza, para los amantes y los seguidores de belleza, son las Olimpiadas de la belleza, donde así como existen los fans, cuando los peruanos van a Rusia, bueno, no van a ir a Estados Unidos ahora por la Copa de soccer, ¿verdad? Así nosotros, los amantes de los concursos de belleza, somos fans y queremos que Perú, por último, se escuche cuando clasifican y digan Perú. Te digo, y cuando gana Perú, ay no. Sí, es lo mismo. Es el mismo sentimiento que nos une. Volviendo a los cánones de belleza que cambian tan rápidamente, tú sabes que a mí me gusta saltar de un tema para otro. Oh, igualito. Ya vamos a regresar. Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Perfecto, ya vamos a regresar además a los gays, homosexuales, LGTBIQ y cabros y todo esto que nos gusta en los concursos de belleza. Qué fuerte. Tú sabes que acá somos políticamente incorrectos. Me encanta. Y eso es lo que me gusta. ¿Tú te acuerdas que en los 80s, antes de que apareciera Madonna, uy, Dios mío, los artistas tenían un solo look durante toda su vida? O sea, Rafaela Carrá tenía su corte de pelo y ahí se quedó. El Puma Rodríguez tenía su corte de pelo y ahí se quedó. Hasta que apareció Madonna, que comenzó a cambiar de look y de color de pelo en cada disco y después en cada videoclip. ¿Te acuerdas que fue una locura? Ay, Dios mío, cuando salió Vogue, ¿te acuerdas? Fue increíble. Mío, fue un antes y un después. Increíble. Sí. Y después aparece un poco de tiempo después Lady Gaga, que cambia de aspecto, de look y de imagen en cada aparición. Sí. Entonces, ¿no crees que ahora los cánones de belleza han ido acelerándose con las redes sociales aún más? Definitivamente, las redes sociales es muy importante en estos tiempos. Creo que las redes sociales en su momento va todo esto. ¿Dónde estamos? Una red social. En una red social. ¿Me entiendes? Eso va a 5 años ya no van a existir los canales. Los canales de televisión, Pero acuérdate hace 5 o 10 años
Angelina Jolie se puso de moda con sus labios y todo el mundo se hacía los labios de Angelina Jolie. Y bueno, muy bien, porque aparecieron las Kardashian y se comenzaron a meter todo tipo de cosas en la cara y adaptaron esos labios también a los pómulos, la teta, y entonces fue esta cosa. Pero ahora la tendencia es retirarse todos los rellenos y hacerse nuevamente una cara casi angelical, casi infantil. Entonces ha cambiado nuevamente, ya caducó la belleza Kardashian. Ah, la exuberante. Claro. El pómulo, la cosa marcada. Y eso ya no. Ya no. Ahora es otra vez esta especie de rubber face Ya. de cara borradita. De borradita. Sí, como que no has pasado por la vida. Bueno, ahora todo el mundo está con la moda del pañuelo, ¿no? ¿Sabes? Aquí nos referimos, ¿no? Pero sí, es parte de la evolución del ser humano. Imagínense, chicos, cuando empezó la internet, empezamos con el Messenger, y eso quiero hablar de la parte de la misología, ¿ok? Existía el Messenger y había forums. Y había un foro llamado Misología del Perú. Porque un misólogo tiene que ser un historiador, saber de mises, ¿no? O sea, tener biblioteca, y saber. A mí me preguntas, ¿quién fue Miss Perú en 1982? 82 está... Chicos, nació el nuevo misólogo. No. Nació el nuevo misólogo. 82 estaba concursando por Perú Francesca Sasa, que se hizo el Miss Universo acá. Chicos, ¿me entiendes? Tú sabes. En realidad, quien sabe y quién me enseñaba todas estas cosas era Ceciño. Ceciño es un gran conocedor. Oye, que es de Vive en Estados Unidos. Además, él cuando están en los concursos, él pronostica quién va a ganar, cuáles son los defectos y los puntos positivos de cada una, quién va a ganar en tal cosa, y acierta siempre. Es que sabes que... Ceciño es la Agatha Liz de las Misses. Pero así empezamos todos. Así empezamos todos. Yo empecé jugando. O sea, de la nada. Todo fue casualidad. No, empezamos todos concursando en nuestras casas, ¿Verdad inventando que sí? nuestros concursos de belleza travestidas nosotras. Bueno, te lo juro, o sea, es la verdad, y hay que decir, es verdad, yo siempre he sido, bueno, momentos atrás, pero volviendo a lo ¿Tú que... siempre has sido qué? ¿Una travesti que concursaba en tu casa? No. Travesti casera. Imagínate, me ven a mí, ¿cómo te digo de Miss? No, pues, ¿no? Luego te cuento, si me das más... ¿Por qué no? Oye, pero en el año 89, acuérdate, yo he hecho un video que lo vamos a poner al final, ponlo. sobre un concurso de belleza para travestis feas, que se llamó Mis Trabajo, que hicimos, Oye. que lo hizo César Isla. De verdad, en el año 89. Fue una locura. Yo estuve ahí, tomé fotos y he hecho un video como... ¿Qué? Mis Trabajo. Mis trabajos. Eran de las que no podían acceder al concurso de belleza porque Y no lo hacían tenían el 2 de belleza. mayo. Claro, no, en San Juan de Lurigancho, en una 2 de casa. mayo, porque yo otra cosa es mayo. Una locura, Mis Trabajo, porque claro, todos querían tener un trabajo que no fuera pues prostituirse o la peluquería, ¿no? Pero no, a lo que tú ibas a estar refiriendo, y así parte cuando hemos crecido, creo que es el común denominador de todos los amantes de los concursos de belleza, es que nos reunimos en las casas de nuestros amigos y así como decía su Ceciño, igual. Claro, tienen sus favoritas y se pelean y es como el fútbol. Y las bromas, ay no, Claro. ¿quién no dice? Bueno, acá tenemos una no larga tradición, pero sí ha habido muchos concursos privados y ha llegado la policía. En las casas, en las ¿verdad? casas, llegó la policía en la casa de la Ochaga en 1907 y estaban jugando al concurso de belleza. También hubo... Tú has concursado, dime la verdad, yo te digo. Si tú me dices la verdad, yo te digo. ¿Y de qué país? Tú me dices de qué país. A ver, ¿de qué país podría haber sido yo un Tú, concursante? media India, ¿no? De la India, de esos países. Mi cara me delata, pues, de bruja. No, pues dime, yo te he dicho que... Dime, tú has ido, dime. Todos hemos es la verdad, concursado, mi amor, claro, es y la hemos verdad. pedido también, ¿no? Ay, no, yo perdí 2 veces para la tercera y yo dije, yo gano una vez. Cuando concursábamos, nosotros siempre ganaba Ceciño, pues era la más guapa de todas. Y ella siempre iba por Sudáfrica, porque como tenía sí, esta será. cara, como él es medio brasileño, tenía cara de negra y de rubia a la vez. Ay, qué Entonces ella decía, divertido yo es soy esto. Sudáfrica, la mierda. Siempre ganaba Ceciño. No, pero escúchame, pero volviendo Hay videos, hay videos. ¿Cómo me cambias tú de tema? Yo te voy a decir que ya dime, ¿quién eras y cuál era tu nombre? No, yo no me acuerdo mi nombre, pero sí, eras- alguna vez hemos concursado. eres- Pero es que ha habido un montón de concursos y siempre llegaba la policía, pues. Ay, no, Pero yo- ha habido concursos, el primer concurso que se hace acá más o menos formal, bueno, el de, hay uno en La Lima que se va,
y a la ganadora le dan una caja de mayólicas. Yo nunca he ido, me han Es dicho. un Miss Perú. Claro que es en la Lima que se Pensé bate que unos era un vacío. Una Y te locura. reías. Las ¿verdad? travestis agarraban la botella, rompían así el pico y te ponían en el Ay, cuello y verdad. te decían bailas y tú bailabas, pues, ¿no? A ver si no bailabas. Tú eras una bebita y estabas ahí. ¿cómo Claro, te ahí digo? metido, pues, ¿qué iba a No, ser? pero tú es. Uy, Dios mío. Pero dice que había la dueña era. La doña era el Marujón. Marujón, una travesti. Llena de oros. Llena de oros. Y tenía una casa, la Marujón, en Barrios Altos. Y ella era devota de la Virgen del Carmen. Entonces, ¿Dónde es la iglesia por ahí? Pues, no, la Virgen del Carmen es 16 de julio, que es la Virgen de los criollos. Y entonces ella hacía esas fiestas que cerraba la calle. Y yo me iba a esas fiestas. En Barrios En las Barrios 5 esquinas. Altos. Claro, ahí. Y, Yo nunca he y ido, te chico. cerraba las calles y no podías salir. A ver, regrésate a las 3 de la mañana. Entonces te tenías que quedarte 4 días durmiendo en los sofás de la gente. Mira, por supuesto, a la hora que llegaba a mi casa, me botaron de mi casa a los 20 años, pues por hacer esas cosas. Me desaparecía. Bueno, después en el 81, 82, cuando se hace el Miss Universo acá en Lima, Mario Carosi hace un Miss Universo en ¿En el dónde? Perseo. En el Perseo, sí. En el Perseo, donde gana Marisol Malpartida, pues. Y Ya, queda porque segunda entrevista- la Coco Marusix. La Coco Maru Six. Y luego viene Cacho, porque Cacho fue Miss. Claro, Cacho ha concursado en los 90s como él se hacía llamar Mónica Malpartida, por su amiga Mónica Chacón y Marisol Malpartida. Entonces ella juntó y concursó también, obviamente, ¿no? Y Qué creo bien. que ha ganado también él en algún momento. No sé si fue ¿Quién? Cacho. Carlos Cacho sí le ganó. Sí, Sí, ganó. ganó. Sí, pues claro que sí. Y Oye, qué después divertido. hizo Marisol Malpartida hizo concursos también de belleza. Sí, pues claro. Y ella era ¿cómo te digo? Claro, la Jessica Newton trans. Yes. O Traca, no sé, porque no se usaba eso de trans todavía en esa Oye, época. pero me encantó ese podcast de cómo se llama con la Marisol. Saludos a Marisol. Marisol, una Sí, belleza, una José dama. Carlos, José Carlos, ¿verdad? Una dama. Pero una ¿quién dama. no ha hecho, volviendo a lo que es la misología, los misólogos, ¿quién no ha hecho eso? O sea, yo me acuerdo de chiquito y yo jugaba con las Barbies de mis hermanas. Es más, cuando yo he venido acá a Perú a celebrar mis cumpleaños, a mí me gusta la cumbia. Te tengo que decir. La cumbia. La cumbia a mí O me los pone una- cumbiamberos, No, los chicheritos. no, También, también, no. también. Yo ya cerré la fábrica. Yo ya cerré la Hay que haber cerrado la No, fábrica, mi amor, oye. ya, no otra me cosa, otra cosa. friegues. Bueno, les cuento. Entonces, ¿qué pasó? Siempre me han apasionado los concursos de belleza en mi vida. Siempre, siempre, siempre. Mi hermano no jugaba a las Barbies y yo jugaba con sus Barbies. A Carmen mi pastilla. Las Barbies de tu hermana. Sí, yo tengo mi colección en Estados Unidos de todas las Barbies del milenio, bien Ah, bonita. fantástico. Ent- Era el sueño de todos los maricones de los 80 tener sus Barbies. Bueno, Claro, sí. Sergio Corbacho me acuerdo que también se compró sus Barbies cuando se fue a vivir solo y Ya. hacíamos concursos y desfiles en su casa. Tú también, claro, pero, Claro. pero era un mate de risa. Claro. Y nos burlábamos. Era para reírse, para sentirse bien, porque a mí me encanta reírme. Yo hice un concurso de belleza en mi cumpleaños. Y oye, un mate de risa. ¿Un concurso de belleza trans? No, un ¿Traca? concurso de mis invitadas. Elegí a la Miss Amistad de mis invitados. Ah, O sea, ya. en mi cumpleaños hice un concurso. Está sin bien. querer queriendo. ¿Por qué? Está bien. La que también ha estado haciendo concursos de belleza es Lucrecia Black. Ay, la Lucrecia, saludos a Lucrecia. Lucrecia Black, está postulando como diputada Sí. y definitivamente muy bien Lucrecia. Una belleza, Lucrecia, además. Una belleza. Y también Samantha Braxton. También Samantha Braxton tiene el Miss Transformista. Miss Transformista. Miss Transformista, Samantha Braxton. Bueno, saludos también. Ahora en la Sí. actualidad hay tantos concursos. Y, ¿verdad? no, pero ellas sí premian la belleza de verdad. No están en este rollo de los concursos de belleza actualmente. Vamos a hablar de la polémica que ha surgido con Claro el que Miss sí, Universo. Claro que sí. A mí me da la sensación de que en el Miss Universo está ocurriendo lo mismo que ha ocurrido en Hollywood, donde ya no se premia la actuación, sino se premia que el personaje que hayas interpretado sea inclusivo. O sea, me da igual cómo lo interpretaste, siempre y cuando el personaje pertenezca a alguna minoría que hay que rescatar y valorar y no sé qué. Y entonces, termina siendo un premio político. ¿No ha ocurrido, no está ocurriendo también eso con el Miss Universo? Dos cosas. Yo creo que el Miss Universo en la actualidad está pasando por una crisis. La nueva organización con Raúl Rocha y Ana, la tailandesa, ambos están prófugos. Hubo controversia. Yo fui a cubrir el Miss Universo. Yo no veo, yo no voy a decir hay fraude. Pero lo que ha pasado es sí.
hay toda una manipulación de vamos a premiar a esta para mandar un mensaje. No, No es que sea yo un gran conocedor, pero he leído en redes, y no estuve siguiendo mucho, pero he leído en redes que la mexicana no era la favorita y de pronto la premian porque ella denuncia, ella hace un... ¿Cómo fue eso realmente? bueno, lo que pasó fue lo siguiente, que hubo toda la controversia con Nahuatl y se vio que el Nahuatl supuestamente la votó y llamó a la seguridad. Y ella habló y dijo, tú me tratas bien, y ya todo el mundo lo sabe. Antes de que pasara eso, es una chica bonita, pero no la veía como ganadora. Claro. Habían chicas físicamente más bellas. ¿Qué es lo que habrá pasado? Porque dice mucho de que la familia ha comprado el concurso, etcétera, etcétera, que este país dio esta cantidad. Esos son chismes sin confirmar, ¿ok? Pero eso puede ocurrir, o sea, puede ocurrir que un concurso esté arreglado a tal punto que sea una concursante la que compre el concurso. Pues no estamos hablando de un concurso, con todo el respeto, pero no es un concurso de provincia organizado por, ¿no? Mira, la dueña de tal embotelladora la vamos a hacer ganar. Miss Chanfainita, con el respeto de las que concursan, Claro. Miss Chanfainita. Y con el respeto a la chanfainita, que a mí me Claro, encanta. con la Miss Y todos los por platos favor. peruanos, por No, favor. pero, Más respeto por la chanfainita. no, pero yo he dicho... Mi carapulcra. Yo concursé en mi carapulcra. Ay, no, a mí me- Perdí. ¿Qué te iba a decir? Sí, o sea, el Miss Universo, señores, existe una crisis definitivamente, pero es el mejor concurso. ¿Por qué te lo digo que es el mejor concurso? Porque cuando tú haces cobertura, tú subes así una cantidad N de seguidores. Sí, sigue siendo el concurso más importante, lo cual no sucedió con la música. Los concursos de música han ido perdiendo importancia. Eurovisión, la OTI, han ido perdiendo importancia. Eurovisión en Europa es grandioso, pero aquí no hay. Aquí no, pues no. Pero no antes somos había, Europa. ¿verdad? La OTI, el concurso de Viña del Mar. El concurso de Viña del Mar, claro que... Claro, pero ahora ya han como que perdido importancia. ¿Por qué han perdido fuerza? Pues las disqueras, ¿no? Ujú. Pero bueno, regresando Sí. a los concursos de belleza, ¿tú has visto al interior boicot entre las concursantes? Porque, por ejemplo, te voy a contar que a Yossi Tassi, en su debut en una discoteca, hubo una traca malvada que le puso vidrio molido en los zapatos. Wow. Y Yossi, 2 minutos antes de salir, se puso los zapatos y le sangraban los pies. Pero era tan animal de escenario que salió y bailó, le sangraban los pies, se le salía la sangre por los zapatos, pero ella dio todo en el escenario. ¿Tú Mira, has visto algo parecido? mira, Miss Colombia, cuando participó Yannick Maceta, no sé si recuerdas, Claro. ella menciona de que tuvo un problema con el arete, que no la llegaron a peinar. Y es verdad, chicos. Yannick Maceta salió con una cola de caballo y ella lo menciona en un vivo. Y esas colitas de niñitos, como esas... Un colette, una liga. Una liga, por eso salió con ese cabello en la noche final. Y eso lo hacen en el vivo. Yannick ¿Dónde? Maceta es una mujer bellísima, extremadamente bella, con un porte y una energía cuando se para en el escenario. Una preparación, Sí. gracias a la organización, ¿verdad? Y Miss Colombia, su compañera, y ella hizo un live y dijo que el arete que salió Yannick Maceta, le pegaron con esos pegamentos, pero potentes, porque hay que estar preparado porque el taco se te rompe. Que si hay boicot, ahí es el boicot. Lo dijo Miss Colombia. Yo acompañé a Yannick Maceta en el Miss Universo. Estuve con la familia. Todo el mundo se nos acercaba. Bravo, Perú ganó, bravo, bravo, Perú ganó, bravo. Todo el mundo, Perú, Perú. Perú es la ganadora después de las últimas 3 preguntas. Porque era Miss México, Miss Brasil y Perú. Las cámaras del Miss Universo y de Telemundo se nos acercaron y me preguntaron a mí, ¿tú eres el papá? No, yo no soy el papá. Porque cuando coronen a la reina, queremos que la familia suba. Second runner-up. The second runner-up for Miss Universe is Peru. Perú. El camarógrafo que estaba allá y me dijo, I'm so sorry, discúlpame. No, y me habló en lisuras, ¿ah? Y no puedo decirlo. Dilas. Dijo, what the fuck? What the fuck, man? Opiniones, ustedes saquen sus conclusiones. Opiniones, vamos a ver, chicos, que escriban en las
¿Tú en qué los piensas? comentarios. Tú que sabes de tele, con lo que estoy contando, eres psicólogo, ¿tú crees que es lo que pasó ahí? Mira, no sé exactamente el caso. Sí recuerdo haber visto que todas las redes y la gente que pronosticaba que ella iba a ganar, además pronosticaban que iba a ganar desde antes, ¿no? Porque era definitivamente en todas las tomas previas que hacen grabadas, resaltaba su actitud, su belleza. Pero ya pasó, ¿verdad? Y hay que dar un mensaje de esperanza y que son experiencias y creo que a todos los misólogos y a todos los concursos de belleza, que ya pasó. Aprendimos de esa experiencia y a seguir para adelante. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿qué cosa hace? Porque yo me acuerdo que siempre cuando terminan el concurso y le ponen la corona, me acuerdo en los 80, ¿no? Cuando gana Irene Sáez, que para mí es la reina eterna que deberían atornillarle la corona y no quitársela más. Bueno, ahí también aplaudir a la banda venezolana, porque las venezolanas hay que ser cierto. En la era de oro de zar de la De belleza. Osmel Sousa. Ay, perdón, el zar de la belleza, claro, Osmel Sousa, había otra reina bellísima. Ay, tantas reinas bellas, pero Irene Sáenz era una Sí, Barbie. sí. Me acuerdo que en esa época, una vez que le ponían la corona y iban diciendo las cosas que había ganado, los premios, etcétera, y las obligaciones que tenía durante un año, ¿no? Igual que la que iba despidiéndose, también en una voz en off, iba despidiéndose y decía, bueno, en este año como Miss Universo, tal cosa. ¿A qué se dedica una Miss Universo hoy, en la actualidad, una vez que gana? ¿Qué es de su vida ese año? ¿En qué consta su reinado? En ese año después, en su año de corona. Sí, después su de año corona. de reinado, ¿qué hace? Dependiendo de qué concurso vaya. Los Grand Slams, por ejemplo, ahorita el Miss Universo está en crisis, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el Miss Grand, cuando ganaron Luciana Fuster, cuando ganó María José Lora, se quedan en Tailandia un año. Y Haciendo de modelos, trabajando como modelos. no. La organización le da un apartment, para que vivan. ¿Para qué? Para promocionar al concurso. Las invitan a diferentes países. Yo no sé que María José Lora creo que ahí visitó Son veintitantos. como diplomáticas, como embajadoras. Diplomáticas para promocionar al concurso internacional y dar un mensaje y para ver ver a la reina, nuestra reina, ¿verdad? Y dar un mensaje. Obviamente que es un business porque tienen que agradecer a los sponsors, porque Claro. al final y al cabo son los sponsors. Y eso es lo que queremos. Ese concurso va a la reina, vive totalmente un año en Tailandia y recibe un sueldo. Recibe un sueldo bajo los parámetros de la organización internacional. Claro, me imagino que antes de concursar firman un contrato que si ganan están obligadas a una serie de cosas, ¿no? Claro, Claro. es un documento. Sí. Ahora, tuvimos aquí en el programa a Godfrey Arbulú, Ay, que es la ganadora del Miss Continental 2026. Ella concursó durante 2 o 3 Qué bella, oportunidades. qué bella esa Es chica, una esa chica. belleza, Godfrey, además es simpática, inteligente, talentosa, trabajadora, una mujer extraordinaria. Antes de emigrar a USA, yo la veía cuando era chiquilla, hacía shows, ¿no? Claro, claro. Increíble. Qué linda. Increíble. Saludos. Y Godfrey, acá conversamos sobre, obviamente, Miss Continental, que es el concurso para mujeres trans más importante del mundo, junto con Miss International Queen. Pero el Miss Continental tiene además el concurso de talentos, ¿no? En algún momento en la conversación, le pregunto qué piensa ella de las mujeres trans a raíz de Ángela Ponce, mi prima, que concursa en el Miss Universo. ¿Qué piensa ella de las mujeres trans concursando en el Miss Universo? Y yo te quiero trasladar la misma pregunta. ¿Qué piensas tú de las mujeres trans compitiendo en el Miss Universo? O en concursos de mujeres cisgénero, digámoslo así. Yo creo que hay que respetar a la organización internacional. Si está permitido, enhorabuena. Porque hay que saber que las mujeres trans tienen que para hacer la operación. ¿Cómo es que se llama esa operación? De reasignación de sexo. Reasignación de sexo. Tiene que haber un estudio psiquiátrico. Yo soy pro, o sea, claro, ellas son mujeres. Obviamente que hay una controversia, ¿no? Si en el Perú, por ejemplo, si tú eres una chica trans y tu DNI
es de femenino, bienvenida. La pregunta va atada a la otra pregunta y a la otra controversia, que es las mujeres trans compitiendo en concursos deportivos, en donde hay una ventaja corporal. Corporal y todo lo que es, como te digo, los genes y Corporal- hormonas. Corporalmente, si has nacido con un cuerpo Claro. masculino, tu testosterona hace que Claro, más desarrolles fuerte, una más fuerte, musculatura claro, eso, claro. muchísimo más sólida, más fuerte y muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces, en los deportes de fuerza, como box, como atletismo, en donde tiene la fuerza muscular mucho que ver, ¿qué opinas tú de las mujeres trans concursando? Bueno, yo no me voy a hablar de las cosas que no conozco. Mi experiencia es más en concursos de belleza, ¿no? Sería una... Me gustaría... Intrusión. Claro, me gustaría investigar más al respecto, pero yo soy pro inclusión. Ya, ¿y por qué no ocurre, regresando a los concursos de belleza, Sí, me mira que se me encanta. ocurre esta pregunta, ¿por qué no ocurre que haya mujeres cisgénero, nacidas biológicamente mujeres, y ya mira toda la explicación que uno tiene que dar, Me encanta este chico, me encanta. Sí. concursando en concursos de mujeres trans? Es decir, ¿por qué en Miss Continental no puede concursar Yannick Maceta? Buena pregunta, no hay que preguntarle, ¿no? ¿O por qué no se meten a concursar en un concurso de mujeres trans, las mujeres cisgénero? Claro. Tendrían una ventaja, ¿no? Una buena pregunta, no se me ha ocurrido, ¿no? O sea, ¿quién? No hay un caso, creo, chicos. No hay, No hay pues. ningún chicos. Yo creo que es al opuesto, ¿no? Las chicas trans se van más a los concursos de chicas, de mujeres. Claro. Nacidas físicamente mujeres. Claro. No he escuchado eso. Pero si lo quieren hacer y si la organización, los requisitos lo permiten, ¿por qué no? Claro, porque en Miss Continental no sé exactamente cuáles son los requisitos, Claro, eso- pero creo que no es necesario en Miss International Queen, según Godfrey Abulu, sí, es necesario que hayas hecho la reasignación, es decir, que te hayas sometido quirúrgicamente a una intervención. Parece que en Miss Continental no, es decir, está abierto también a gente que lo hace solamente para el escenario, ¿no? Transformistas, drag queens y gente que se dedica solamente a esto independientemente de su identidad. Oye, yo creo que nació un nuevo misólogo, chicos. Nació un nuevo misólogo. Pero fuera a lo que estás diciendo, lo que ellas quieren es representar a su país. Que su país sea nombrado. Y eso es, yo lo aplaudo. Y para mí eso es lo más importante. ¿Qué piensas de esta crítica que hacen las feministas? Las feministas a ultranza, ¿no? No las feministas de verdad de nuestra época. Feminista mi madre, que fue la primera mujer que estudia ingeniería civil en la Católica y tuvieron que construirle un baño de mujeres porque las mujeres no estudiaban. Eso era feminismo. ¿Tu mamita? Mi mamá. No escribirse insultos en las tetas, incendiar iglesias, eso es mierda, eso no es feminismo. Ya, las feministas de ahora, las feminazis, que piensan que estos concursos son una cosificación de la mujer y que los cánones de belleza occidentales y que la mujer andina, y se llenan la boca atacando a esta industria. Estás hablando de las mujeres peruanas, las que viven acá, las que están diciendo. Sí, bueno, en general, ¿no? En toda Latinoamérica, en Argentina también, claro, atacan los concursos de belleza y los culpan de ser agentes de cosificación de la mujer y que solamente premian y obligan a que las mujeres tengan un solo arquetipo de belleza, que es el occidental, que todas no sé. Para mí creo que son tonterías. Así como hay mujeres, como tu asistenta, que quiere ser, no sé, reportera o quiere ser cámaras, que es de cine, me imagino. Su profesión es cine, ¿verdad? Así como hay mujeres que son doctoras, ellas quieren ser doctoras. Así como hay mujeres que juegan vóley profesionalmente, en el caso de la época de los 80, así como hay mujeres que trabajan en los mercados, esas mujeres trabajadoras, chefs, hay mujeres que quieren ser reinas de belleza. Y ahora, en la actualidad,
son reinas que también tienen una profesión, una carrera. ¿Por qué no? Ellas quieren ser reinas de belleza. Y por último, hay que respetar. No, yo Respetar la tolerancia. estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, y es su punto de vista. Cada uno tiene su punto de vista, chicos. A mí lo que me molestó A ver, ¿por qué te molestas, hijo? porque a mí me gusta molestarme. Yo tengo la sangre hirviendo todo el rato. Pero relájate, pues Relaja. es todo de Oh, paz, mira. Es el saco, Oh, el mira. saco que me ponen esta cosa de molesto. Ahí está, pues, se molesta. Lo que pasa es que me jodió Histérica, mucho. histérica te veo. Histérica. Me jodió mucho que se metieran con el peso de Marina Mora. Cuando Marina termina su reinado, ya pues no todo el mundo tiene que tener la misma forma de cuerpo. Lo mismo le pasó a Alicia Machado. ¿Te ¿Cómo? Eso acuerdas? es lo que iba a decir. Oye, estamos haciendo claro. ¿Te acuerdas que Alicia Machado hace un montón de años que también gana el Miss Universo o después de Miss Universo también y la gente la criticaba? Elegiría ser inteligente, bella o rica. Yo escogería ser inteligente, porque con la inteligencia puedes lograr ser rica y bella, ambas cosas. Y eso viene al bullying, hay que tocar este tema. Exacto, a ver. Hay que tocar el bullying que existe en las redes sociales. Y yo creo que como misólogos o amantes de los que siguen los concursos de belleza, tenemos que dar un mensaje de respeto y de tolerancia. Que si carambas, tú haces cobertura en un concurso internacional, si no te gusta una niña, una reina de un país X, no comentes y punto, porque esas niñas se sacan la M. Tenemos que respetar a esas niñas. Si no te gusta, punto. Chaito, no comentes. Claro, además, ¿sabes lo que pasa con los insultos en las redes? Que se quedan en un presente perpetuo. No es como... A ver, explícame, chicos. Ay, a mí me encanta. Claro, ¿Cómo es el presente perpetuo? El presente perpetuo es porque, o sea, tú agarras a alguien, lo que nos pasaba en el colegio, por lo menos me pasaba a mí. Yo cruzaba por el patio y me gritaban, maricón, cabro. Y el insulto se difuminaba en eso. Claro, podía quedar en mi cabeza, pero yo terminaba de cruzar el patio y el insulto se había acabado. Yo llegaba a mi casa y nadie se enteraba que a mí me habían dicho cabro en el colegio. Pero si hubiera estado escrito en las redes sociales, se queda para siempre ahí. Y lo puede leer tu mamá, Ese lo puede leer... ese es el presente. El presente perpetuo. Oye, qué es decir, lindo, me están enseñando. como si te siguieran gritando maricón cada segundo. Entonces, el insulto y la capacidad del daño se multiplica, porque no es que desaparece en el momento en el que lo dices, se queda ahí. Se queda lo que Y la persona causa. después va y lo lee, y después lo lee la familia, y después lo lee todo el mundo. Y es absolutamente injusto con esta gente que además, claro, van y concursan. Y o sea, hay que tomarse la vida con deporte. Claro que sí, amiguito. ¿Y sabes qué es lo importante? Ahí viene la familia, ahí viene la preparación de la organización en sí, que es parte del negocio. Sí, porque eso va a existir. Y eso hay que enseñar a las reinas que eso no le deben de afectar tanto. Pero sí, las chicas se deprimen. Pero claro, si Eso- gente que entra a un concurso de belleza, te guste o no, está yendo a ser juzgada y evaluada. Y más por los misólogos, más por los haters. Claro. Y está buscando la aprobación de gente que en realidad lo que va es de manera absolutamente ligera a insultar, a denostar, a minimizar y a humillar, como si de eso dependiera tu vida. O sea, ¿en qué le afecta al Perú si gana o no gana una persona? ¿En qué le afecta a México, a Nicaragua o a Islandia? No podemos tomarnos un concurso de belleza como si de eso dependiera el hambre de nuestro país o la salud de nuestra madre. Por favor, un poco de mientras tanto. No, pero hijo, te estoy diciendo que son las Olimpiadas de la belleza. Caramba, ¿tú no quieres que Perú gane una Copa Mundial de fútbol? ¿No quieres que Perú vuelva a ser, ¿cómo te digo, tener una medalla de oro en las Olimpiadas? ¿No te gustaría? Sí, Pero- porque eso es un premio al esfuerzo, pero si no ocurre, yo no tengo por qué hacerle daño a la gente que está concursando. Pero claro, pero déjame decirte, en el vóley también existe eso. Eso depende de cada uno. Al fin y al cabo, hay que dar un mensaje. Yo entiendo que la gente sea fanática, ¿ya? Y que apoye a su Miss y que ahora dentro de los concursos haya esta cosa de cuál recibió más likes y que haya la medida del público. Me parece muy bien, porque la gente quiere expresarse y quiere participar. Pero el odio y el insulto a la que no es tu candidata que te representa y tu candidata favorita, me parece absolutamente detestable.
Ahí sí estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo y estamos acá para dar otro mensaje. Y lo que pasa, y te tengo que ser sincero, y te voy a decir, voy a ser brujo, ahorita te digo, después vas a publicar y te lo agradezco, esta invitación, no sabes la cantidad de mensajes de hate que yo voy a recibir. De hate. De hate. Ay, chicos, ¿Por qué? ¿Por favor. haber estado aquí? No, porque acuérdate, porque es así, o sea, porque es parte de las redes sociales, pero eso no me va a limitar el mensaje que quiero dar, el orgullo de estar acá y tener un, no sé, estoy con los nervios, porque yo soy así, ¿no? Pero me encanta eso, porque son esas cosas que nos hacen más fuertes y tener otro tipo de actitud frente a otra experiencia de vida. Claro, nosotros porque somos dos señores adultos y que Señora. y que Tú eres señora. estamos, Ella es la señora y yo soy el señora. claro, yo soy la señora acá, y que estamos de ida y vuelta, o sea, mientras tú vas, yo ya he ido y vuelto varias veces y me estoy abanicando en la esquina, mi amor, entonces ningún insulto que me pongas ahí en los comentarios a mí me va a doler, pero estamos hablando de chicas de 18 años. Sí. Que no han sido, pues, de pronto han sido las más lindas de su colegio, Sí. las más lindas de su barrio, de pronto tienen la autoestima muy linda porque ganaron, pues, el Miss Nicaragua, de pronto están muy bien. Tú en su- hablando con Nicaragua, sí, pues. Es que me encantó la nicaragüense, qué belleza, de hace cuál? 2 años, de hace un año, ¿La 2 Miss años. Universo? Claro, Sí, qué bestia, lindísima. no, Bueno, y la gente atacándola. es parte de los concursos. Pero eso pasa en un momento. Pero nadie Ya no ataca a más. Messi, nadie ataca pues bueno, ahora a los futbolistas A los- cuando no te gustan. Claro. Yo creo que son parte, creo que nosotros tenemos que dar un mensaje a esas niñas las que se quieren, como en toda la vida, carambas. Si tú vas a presentar un trabajo, pues hay algo que te pasa, algo negativo, ya pasó. Déjame decirte, es lo que pasa. Cuando uno hace una publicación en Instagram referente a los concursos de belleza o las reinas ponen, las reinas, si nosotros vemos los hates, los mensajes de odio. ¿Pero Ay, te qué- alimentan qué un lindo. poquito o no? O sea, No es que me alimente, es que el genera mundo está- tráfico. Insulten. Claro, porque como me dijeron a mí, mientras que hablen de ti, malo o bueno, que hable. Así que chicos, por favor. No, a nosotros nos pueden decir lo que les dé la gana. Yo digo de las chicas. O sea, a mí sí no me parece que a las chicas las insulten. Son unas niñas. O sea, Me para mí son unas encanta, niñas. gracias por decir y creo que ese es el mensaje que lindo que estés diciendo eso porque los concursos de belleza van a seguir. Y chicas, por favor, esta plataforma es muy bonita porque te va a ayudar a madurar y son experiencias que he conocido a tantas reinas peruanas y reinas internacionales que eso te va a servir de vida, lo vas a llevar por siempre. Si no hubieras ganado o si has ganado, son experiencias que te ayudan a crecer. No, y luego puedes capitalizarlo. Por ejemplo, tenemos a Olga Sumarán, que ganó el año 78. 77. 78. 77, mi amor. Chicos, A ver, vamos a pedirle a Sabino. Hoy una gran actriz, una mujer hermosísima. sí, ¿No? bueno. En esa época, además, que los militares habían prohibido que se Y diga... y fue esos premios que ganó. Que se ganó diga una Miss Perú, sino casa. pusieron señorita Perú, ¿no? Que no se podía decir está- Miss Perú. ¿no? Olga Sumara. Yo creo que ha sido el año 78. Bueno, volviendo. Pero, por ejemplo, también Irene Sáez, que luego fue alcaldesa de Carabobo. Alcaldesa, claro, por eso te digo, es la pregunta que me hiciste, ¿qué hacen después? Hay reinas, por ejemplo, hay reinas que están... 7-8. Hoy Sabino nos ha nació confirmado el nuevo misólogo. que he ganado. Muchísimas gracias. Voy a despedirme como Vinco. Vinco así, para que el rush no te lame. Nació el nuevo misólogo. Cuéntame, me estás Sí, diciendo. papi. No, ¿qué estamos De Olga Sumarán y de ¿qué hacen después? Pues hay chicas como en la vida que han triunfado en sus carreras y hay chicas que son amas de casa, al fin y al cabo siguen su vida, la vida sigue y continúa. Claro, Jessica ¿Verdad? Newton hizo de esto una empresa, Marina Mora también, lo cual es fantástico, ¿no? Claro, imagínate en esa época, en esa época tan solo clasificaban 10, hermano, ¿sabías? 10. Claro. Olga Sumarán fue porque creo que después de Olga Sumarán clasificó Jessica. Solo eran 10, ahora son 15.
25. Y tan solo el hecho de que clasifiquen, eso significa mucho para el país. Claro, Carmen Amelia Ampuero, también otra belleza. Y ahí es cuando Velasco prohíbe el concurso y entonces Carmen Amelia se va a quedar con la corona para siempre en la cabeza, lo cual por supuesto es una pesadilla, ¿no? Es muy bonito que te pongan la corona, pero también es muy bonito entregarla. Y entonces ella estaba angustiada, como diciendo... Fíjate, era la reina peruana que duró más años, eso me estás refiriendo. Claro, no, después ya se hizo el concurso, dijeron, bueno, métete con cualquier cosa porque Velasco destruyó todo, pero dijeron ya, con el Miss Perú no te metas, con mis reinas no te metas. Y dijo, bueno, muy bien, pero que no se llame Miss Perú, sino Señorita Perú. Ah, sí. Eran unos patéticos, o sea, la revolución lo único que hizo fue cantar Yau Yau Puca Poyeracha. Ni siquiera nos enseñaron quechua en el colegio, que era, me hubiera encantado aprender quechua. Ay, qué lindo, ¿no? Pero no nos enseñaron quechua, o sea, era pura farsa, pura cosa cosmética. Una cosa estupidísima. Es un proceso, creo, ¿no? Seguramente me van a caer todo el hate de todos Sí, los- que estás hablando de todo. de ahorita, toda ¿no? la- Bueno, pero acá hablamos de todo. Claro, pero es parte de un proceso, ¿no? Y estamos hablando de todo, ¿no? Bueno, hablando de todo. A ver, Este oye. país no ha reconocido Vamos a ver. todavía las uniones entre personas del mismo sexo. No tenemos, y creo que hay hasta en Bolivia, digo hasta en Bolivia porque ya, o sea, países que tú dices son más conservadores y han tenido gobiernos más conservadores, pero han reconocido las uniones del mismo sexo, tanto en algunos casos matrimonio igualitario como en otros casos unión civil. Nosotros estamos todavía atascados en eso. En la época de la carreta, como se dice, ¿no? Y a ti te toca eso de manera directa. Ujú. Porque tú te casaste en Estados Unidos Me casé en Estados Unidos, sí. con un hombre. Sí, con un hombre. Yo creo que las nuevas generaciones, a la gente que tiene 20 años, 30 años, son pro. No tienen ningún problema. Son la gente conservadora, mayores de 60 años, 70 años, que están, y sobre todo la iglesia. Sobre todo la iglesia que cumple pues un... Un papel nefasto. Luego hubo, no sé, se me apareció en Instagram donde el señor del APRA, no me acuerdo, una eminencia en el APRA. ¿Del Castillo o Del Mulder? Castillo. Del Del Castillo, me encantó, yo lo republiqué en mis redes sociales, que él sí está de acuerdo en una unión civil. Creo que hablar de una unión civil en este momento en el Perú es muy difícil de que se apruebe. ¿Por qué? Porque la mayoría de los conservadores, ¿no? La gente mayor de 60 años, lo asocian al matrimonio. Un señor que está postulando, ¿qué tal la edad? 30 años, que él no estuvo de acuerdo con la unión civil, pero me gustó un término, unión patrimonial. Claro, la unión patrimonial fue una de las propuestas de Marta Chávez. Aunque te Cuéntame. suene raro, Marta Chávez, fujimorista Recordé. conservadora, ella propone la unión patrimonial, cosa que por supuesto tampoco se aprueba, pero dentro de sus propuestas estuvo la unión patrimonial. Yo tengo esperanza que sí se va a dar. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que gente que tiene novios, una pareja de años, de 20 años, de 30 años, Carlos Bruce, por ejemplo, tanta gente que está trabajando en la televisión, caramba, el señor Rodrigo, que tiene una pareja, Adolfo Aguilar, que tiene una pareja, ¿quién más? A ver, mencióname el chico, este señor que... tiene un Bruno programa de- Pinasco, Beto Bruno Ortiz, Pinasco. Bruno Ascenso. Gracias, dime. Tú, La lista es yo también, pero yo no soy en la televisión. Bueno, Ni tengo pareja. mi amor, Estoy available. pero mi amor, pero ahorita estás en el podcast. Disponible. Ay, Dios mío. Pues Se eso- recibe, Bueno, ahora... se recibe desmonte. Ok, bueno, tanta gente, carambas, tú no puedes acceder a lo que tú y yo hemos construido. Claro, lo heredan los sobrinos. Y vienen los Que nunca te vieron. Y se pelean. Por último, se pelean, carambas. Claro. La pareja que está desahuciado, se dice, en el Desahuciado. hospital, no dejan entrar, carambas, a la pareja, porque no es familiar. Directo. Y dejan morir a la pareja. Ni visitas conyugales Ni en la cárcel visitas- tampoco. Venusterio se llama eso. Mientras tanto, yo creo que en este país es una cultura de doble moral. Porque carambas,
Todo el mundo sabe que existe eso. Hay una frase coloquial que Patrick me preguntaba, porque él hablaba inglés. ¿Qué significa ¿cómo me decía? Hay una frase que me dice, debe tener su mariconcito. ¿Has escuchado eso? Ay, claro. A ver, explícame para que tú sepas. ¿Qué significa eso? Debe tener su mariconcito. Ay, cada oveja con su pareja y cada animal en su corral. ¿Qué es eso? No, yo me refiero que, por ejemplo, tan solo yo pido eso, carambas. Sí, además con la única vida que tenemos y de pronto tú estás negándote a que se reconozca la felicidad de una persona que está muy cerca a ti, que puede ser tu hermano, puede ser tu hijo, puede ser tu primo, puede ser una persona que tú quieres y en la única vida que tenemos estás impidiendo que sea feliz. Y que sea justo, como tú dices, ¿no? Las visitas conyugales, Es eso. el compartir el patrimonio, el que puedan pagar impuestos de manera conjunta, que puedan contratar un seguro de manera conjunta. Es decir, todos los beneficios que tienen las parejas a la hora que se unen. Nosotros seguimos funcionando como dos entes aislados y en el momento que una de las dos partes se muere, y sucede que nos morimos, Y es parte de la vida. van a heredar los sobrinos, que nunca te vieron. Y que se pelean, que no. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, yo creo que es tiempo, porque yo estaba pensando, unión civil, no va a pasar. Yo cuando me casé, yo me fui, te digo, yo soy psicólogo, trabajo, gracias al colegio que me llevó. No la voy a romper, La puedes romper, la puedes romper. Está temblando, le estaba diciendo, ay, qué bonita eres. Son unas reinas de belleza. Sí, eso es lo que te digo. Oye, Sí. tenemos, te lo iba a decir que esta puede ser, como te digo, una reina de belleza. Claro, ese es Emma McBride, ¿Ah? que fue la primera Miss Perú. Ya ves, yo estoy más misólogo que Sí, tú. Más historiador. Yo soy la maricoteca. La, pues, mi amor. la maricoteca. ¿Qué te iba a decir? Ya me olvidé que te Después de iba a ganar Miss Perú se dedicó a cultivar mandarinas. decir. ¿Ah, sí? Sí. Para que veas a lo que se dedica la gente luego. Bueno, a mí me encantan las empresaria. mandarinas. A mí me... Claro, era hacendada. A mí me gusta el plátano de la isla. Y me encanta el plátano de la isla en Perú. Bueno. ¿Le gusta el plátano en la El isla? de la isla, me A ver, ¿en qué isla? ¿En Puerto Rico? Vamos a Puerto Rico. No, mentira. No, en todas las... No. Oye, Sabino me no puede hace más de la risa. Sabino no puede más de la me hace risa. hablar. No. Ay, ¿qué te iba a decir? Tu matrimonio en Estados Unidos no es reconocido aquí en Perú. No es reconocido en Perú. Pero tú tenías algún patrimonio compartido con él aquí como para que Tenemos eso... muchas propiedades y no sé qué es lo que va a pasar. Claro, sé que estás luchando con eso ahora. No es que estoy Tramitando. tramitando cosas. A ver, les explico una cosita. En Estados Unidos las leyes, cuando tú eres casado, tú eres heredero. Todas nuestras casas, mis casas, me pertenecen a mí. Pero hay que hacerlo a través de la Corte de Familia. Es un documento. Cuando mi esposo muere, la Corte de Familia me hace representante legal. Y en Estados Unidos es un documento internacional. Lo que he venido aquí al Perú, bueno, a poner en orden varias cosas, ¿no? Es que soy el representante, ya lo he hecho la traducción oficial, ¿verdad? Y ya he hablado con unos abogados, no me contestan. ¿Por qué? Bueno, igual que a nosotros no nos contestan los auspiciadores ni nos contestan a veces los invitados que queremos traer. Imagina, pero gracias, pero yo te contesté, mi amor. Tú Entonces... sí, pues, mi amor, ¿cómo me vas a contestar? Claro. Pero es así, o sea, yo no sé en qué voy a... en lo que voy a hacer para ver que esta propiedad está al nombre de los dos. Pero va a haber un mecanismo. Va a haber un mecanismo de que esa propiedad, para validar ese documento en Estados Unidos para que se valide acá. Claro, como representante legal es un poder en el cual tú puedes hacer cualquier tipo de trámite y cualquier transferencia cosa, con ¿entiendes? las propiedades de esta persona. Pero lo que yo he escuchado, la cónsul del Perú me dice, no, tengo que ir a juicio. Bueno, yo te recomiendo que enjuicies al Estado peruano, porque eso me parece absolutamente injusto y el Estado peruano Repite. Esa es una... que enjuicies al Estado peruano y que por dos cosas. Primero, para que reconozca un documento emitido en Estados Unidos como representante legal de una persona. Aún estoy en eso. Y también puedes enjuiciar al Estado peruano para que reconozca tu unión, tu matrimonio. Bueno, mira, yo te digo una cosa. Mira, yo... Si aquí no hay una legalidad similar con la cual equiparar esa figura legal,
pues será momento de crearla. Bueno, Será momento de aceptar y bueno, será te momento voy a de hacer- entrar. En varios países no ha sido tarea del Congreso, sino ha sido tarea del Poder Judicial. Y yo sé que mi esposo, yo he venido a este mundo para de repente eso, he venido a este mundo para hacer muchas cosas. Pero fuera porque es hora, no por mí, porque yo bajo este documento que yo tengo, yo lo voy a lograr. Oye, Quique, ha sido un gusto Sí, tenerte sí. aquí, ha sido un placer conversar contigo sobre todo tipo de Oye, temas. hemos hablado, qué Hemos lindo. hablado de política, de belleza, de fealdad, Pero qué de lindo. elegancia, de todo. Vamos a dejarles al final el video de las travestis feas para que se rían en mi trabajo de lo que hicimos. Ay, claro que sí. Bueno, yo agradecido por esta invitación. Yo te admiro mucho porque eres un chico eres muy culto. Somos de personalidades diferentes y me gusta mucho verte. Me gusta mucho verte porque me río. Mi psiquiatra te paga para que me subas la autoestima. No. Confiesa, confiesa. Eso está pasando en este momento, eso no es cierto. Me río y eres un chico muy preparado, cosas que yo yo soy otro tipo de personalidad, ¿me entiendes? Y ya te has podido dar cuenta, pero eso es para aprender, ¿me entiendes? Y me encanta y te aplaudo porque no solo entrevistas a personas muy importantes y te he traído un obsequio, por favor, producción. Ay, Mi producción, por favor, nosotros viene estamos- acá, ponlo acá. Te voy a dar dos regalitos que significan mucho para mí. Ay, Este es Dios un mío. chocolate Qué maravilla. de Alemania. Aplausos. por favor, Gracias, producción, muchísimas bravo. gracias. Yo ya estoy de productor acá. Tú sabes que este era mi favorito cuando yo me fui de intercambio en el año 84 a Alemania, porque yo estuve en el Humboldt, me fui el año 84 a Chócatela. Alemania. ¿También fuiste de intercambio a Alemania? No. Maricón, estamos locos No, entonces. no. Somos Billy y Migli. ¿Sprechen Sie Deutsch? Pero por supuesto que sí, Ya. por supuesto. ¿En qué ciudad? En Stuttgart, bueno, en Göppingen, que era muy cerca de Stuttgart. ya. Betzkenried, en realidad, que era un caserío que tenía 3 atracciones turísticas. Un buzón de cartas, el paradero del bus y yo. El indio de Perú. Eran los 3. No había nadie. Pero con orgullo, mi amor. con Pero orgullo. por supuesto, siempre, siempre, siempre. Qué lindo. Qué Además, bonito para está. mí el alemán fue una cosa que en el año 2003, y esto lo voy a contar algún día, lo he contado en Crónicas Maricas, a mí me secuestraron en Turquía y hablar alemán me salvó la vida. Wow. Sí, sí. Yo lo voy a contar algún día para que la gente se muera en la risa. Oye, hablando Sí. de tu... Qué lindo, qué bonita... ahora que te sigo más, has escrito libros. ¿Dónde puedo conseguir tus libros? Bueno, los libros Crónicas Maricas o otras Crónicas Maricas están en todas las librerías de Perú y si no, los puedes pedir por Busca Libre, que te los envían a cualquier parte del mundo. Ah, ya, ¿verdad? Crónicas Maricas está dedicado al siglo XX y otras Crónicas Maricas está dedicado al siglo XX y también al siglo XXI. Hemos hecho una recuperación ahí de textos antiguos también. Qué lindo, qué lindo. De textos inéditos de Valdelomar. Gran loca, gran loca. Divina era el Valdelomar. Era, Imagínate. claro, Oye, era César como Vallejo. nuestra gran influencer. ¿Y César Vallejo? Yo no sé, por ahí yo... César Moro de todas maneras, no sé si Vallejo. Claro, la posecita esta. Sí. Bueno, y otro regalito que te tengo que dar, este es un torito rojo, el torito de Pucará. Pucará, y rojo significa pasión, la pasión que debes de entregar, y tienes pasión, y eso significa tu rojo pasión, porque tienes una pasión en lo que tú haces, y eso te aplaudo. Producción, por favor, aplaudan. ¿Dónde está? Ya se está durmiendo. Bravo. Muchísimas gracias. Además, tú sabes que los toritos de Pucará se ponen en el techo de las casas en la sierra, pero te los tienen que regalar. Tú no los puedes comprar. Entonces pones un torito de Pucará en el techo de tu casa, regalado cuando construyes tu casa, y eso quiere decir que tu casa nunca va a faltar ni el amor ni la comida. Bueno, pasión, que es la un- pasión, por eso es el rojo Sí, pasión. sí, sí, me encanta. Me parece además una belleza y el rojo es uno de mis colores, pues así. Ay, mira coincidencia. Sí, amigo. por supuesto. Y yo te quiero regalar las 2 mujeres que son las no, 2, esas son las tus- 2 Miss Universo que nos No, están acompañando esas son aquí tus hoy reinas, día. esas son tus Te las reinas. vas a llevar No, tú. sí.
Oye, la producción aprendió. Más aplausos. Festival de regalos, festival de regalos. Ay, no, voy a publicar porque la voy a poner en el departamento, ya sabes. Ay, por supuesto, tienes mentira. que publicar la foto de dónde vinieron. Oye, muchísimas gracias, Ay. Kike. Me encanta tu franqueza, tu ligereza y la manera tan inteligente de saber estar en la vida. Pero qué Y bonito. eso Ay, es... qué bonito habla este chico, ¿no? Eso no es Ay, cualquier cosa. No, en serio, Kike, eso no es cualquier cosa. Y mira, tú sabes que hemos estado, como siempre, con la producción de Sabino Álvarez y con Julio Alba en los controles de Metro Studio, la producción de Sharon también en el estudio, Metro Studio. bravo. Gracias, chicos, por todo. Gracias. Muchos aplausos. Gracias, Y sí. por supuesto vestido con el chachá de la Valier, porque esto cualquier cosa no es... Mira cómo me he travestido para ti de señora. Y eso lo aprecio muchísimo. Vamos a poner tus redes sociales para que la gente te siga. Obviamente la gente te conoce y lo que van a hacer es... No, yo me voy a jalar a tus mentira, seguidores. no. A mí me conoce la gente, los que siguen los concursos de belleza. Yo soy otro rubro. Pero, por favor, chicos, únete. Pero por supuesto, además dentro del concurso de belleza, nosotros hemos hablado aquí además no solamente de belleza, hemos hablado también de la aproximación positiva que tenemos que tener frente a los demás, de no estar jodiendo ni insultando a la gente por gusto, del respeto por el otro y que básicamente la convivencia. Tenemos una sola vida y hay que vivirla bien. Mira, nada más. El resto son huevadas. Claro. Así que, bueno, ya saben que tienen el corazoncito si quieren que nosotros sigamos haciendo este tipo de videos. Ya saben que pueden buscar y convertirse en personas elegantes en la Valier. Y ya saben que pueden seguir a Kike en sus redes sociales, a Sabino también en sus redes sociales, a Julio y a Sharon y a Metro Studio. No sé si tienen redes sociales, pero inventemos acá que las tienen. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, gracias. Los quiero mucho. Muchísimas Bendiciones, gracias. Y bendiciones para a todos. ustedes, un beso enorme y una risa inmensa. ¿Un concurso de belleza para travestis feas? Conozcamos esta historia. En 1989, la chiclayana Lucila Boyano de Söger ganó el Señora Mundo. ¿Han visto qué bonito pronuncia el alemán Söger? Fue de las pocas cosas buenas que me dejó el Humboldt. La mujer realmente era una belleza. Ella fue jurado del Festival de la Canción por la Paz, donde yo concursé. El tema ganador del primer Festival de la Canción por la Paz, Camino Equivocado. Ganó Juan Diego Flores, claro, pues con ese oponente. ¿Cómo iba a ganar? Obviamente perdí, fracasé y esta voz maravillosa que Dios me dio dejó de creer en Dios. Tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con los maricones? Pues todo, porque nosotros tenemos una gran tradición de concursos de belleza. Que levante la mano, que levante el taco, que levante la pezuña, que levante el rímel. Quien no se ha puesto una toalla como turbante. Que no te has robado el lipstick de tu mamá y después no te salía. A ver, que no te has hecho uñas con plastelina o con celofán. Que no te has robado el vestido de tu hermana y después te has desbarrancado por las escaleras como le pasó a la Harry. A ti te lo estoy diciendo, tú que me estás mirando. Te veo, tesoro, te veo. Hemos jugado a travestirnos todos. Si yo te contara, te venía hasta presa una vez por vestirme de mujer. Bueno, no por vestirme de mujer exactamente, sino por apuntarle con una pistola a la gente en la calle vestido de mujer. Así es que era como una especie de travesti asesina. Este cuento te lo he hecho otro día. De pronto a alguien se le prendió el foco y decidió hacer el Señora Mundo Gay, el primer concurso de belleza travesti para tracas mayores. Ni el Oscar, aquí ni la llegada del Papa, ni el Miss Universo de 1982-84, no me acuerdo ni qué año fue que se hizo acá, tuvo esa acogida, esa locura por primera vez en toda nuestra historia republicana y virreinal. La policía nos dejó en paz y no solamente no nos atacó, sino que encima los policías hacían cruce de espadas para que entraran las tracas viejas. Mira, una locura fue esa escena. ¿Por qué? Porque el dueño del local, el eslabón que quedaba en la Avenida del Ejército, era hijo de un general de la policía. Entonces le dijo, mira papá, esta vez no nos jodas, no mandes a la batida, mándame unos cuantos efectivos, porque tú sabes que entre ellos se llaman efectivos, para protegernos. Y entonces llegaron los tipos vestidos con sus uniformes de gala, los cadetes. En ese concurso, antes de que anunciaran pues a la ganadora Cali y todas las que estaban ahí, César Isla, que estaba más loco que una cabra, bueno, doblemente estaba loco y loca de la cabeza, me dice, oye maricón, el sábado en la casa de Juan Carlos Merino en San Juan de Miraflores.
Y yo le dije, bueno, ¿qué cosa hay que hacer? Lleva tu cámara de fotos. Era un departamento chiquitito y todos los muebles los habían metido en la cocina. Había un equipo de música con un micrófono, 4 sillas donde estaba el jurado y todo el resto que estábamos sentados pues en el piso. Y estaba parada como maestra de ceremonias nada menos que Namin Timoico. Y el concurso era Miss Trabajo, un concurso para todas aquellas tracas que no tenían ni la belleza ni la juventud para aspirar a otro tipo de coronas. Bueno, ellas coronan, pero de eso hablamos otro día también. Y Namin anuncia que se iba a premiar no a la más bella, no a la más agraciada, sino a la que tenía más deseos de brillar. En un momento me meto al baño y estaban todas allá piñadas una al costado de otra con los 400 vestidos, ¿sabes? Porque iba a haber desfiles en diferentes trajes. Primero en uniforme, luego en traje de cóctel y luego al final pues en traje de noche y todas muy elegantes. Y Namin las anunciaba y después de que están todas paradas ahí les hace una entrevista. Cada una pues va dando su historia, que trabajaba una en Braniff, la otra trabajaba en una empresa embotelladora, la otra trabajaba en una farmacia, la otra era dueña de una sanguchería y así cada una tenía pues una actividad distinta que iba diciéndolo en el micrófono y por supuesto pues todos aplaudíamos, ¿no? Porque la idea era pues apoyarlas en esta especie de sueño que estaban teniendo en este momento. Tú dudabas si efectivamente habían tenido esos trabajos y los habían perdido en el momento de su transformación, que es lo que puede pasar, porque aparentemente para gerenciar una farmacia o para ser cajera en un supermercado, pues si estás pintada pierdes tus habilidades, ¿no? Pero el hecho es que todas estas aspiraban a tener un mejor trabajo. Habían muy poquitas que se dedicaban a bailar en las discotecas, otras que tenían algunos recursos y habilidades, podían trabajar en el mundo de la estética, la peluquería, y la mayoría tenía que dedicarse pues nada más que a vender su cuerpo y a la prostitución. Este concurso era como para darles una oportunidad de soñar en un trabajo ideal que les hubiera gustado tener. No sé, cómo vale la pena soñar en traca. Namin les hace sus preguntas, todas contestan una tras otra, así todo muy bonito. El jurado delibera, ponen una música, nos cagamos de risa, nos chupamos 4 rones más y entonces ya, el momento de anunciar la ganadora, la número 9, que era la Marín y era la más fea y ella que tenía una peluca cortita y estarás viendo las fotos, ella sabía que no iba a ganar. Ella se pone adelante y da una vuelta así, se abre el vestido y el vestido ocupa toda la medialuna de la sala y entramos en una ovación y un griterío. ¡Bravo, bravo! Y entonces la gente enloquecida, la Namin le dice, bueno, ya, muchísimas gracias, Marín, que no sé qué. Entonces la Marín se para, se vuelve a no sé qué, y entonces vuelven a anunciar la ganadora y la Marín vuelta, que le interrumpe y vuelta, que da la vuelta. Cada ovación era peor que la anterior, porque tú sabes que a las locas nos encanta superarnos, incluso en ovaciones, incluso en chillidos, una va a ir más allá de cualquier cosa. Entonces la cosa era ilimitada, los gritos eran cada vez peores, la loca daba más vueltas y el vestido se inflaba más, y entonces ya en un momento la Namin, que estaba histérica, le dice, ñañita, Pantoja. Y todo el mundo la miró así como que Pantoja, pues claro, la Marín era conocida como la Pantoja en Iquitos, las dos son de Iquitos. A ti te bastará a tener un solo nombre, pero nosotros siempre tenemos varios. La Namin es un poco descolocada porque la sacaron pues del guión, anuncia la ganadora y la ganadora era otra. Y entonces nosotros comenzamos a dar de gritos, fraude, fraude, ¡oh, no puede ser! La Marín, la Pantoja, la número 9, número 9, número 9. Y la Marín vuelve a salir al centro y vuelve a dar su vuelta y vuelve a extender su vestido y vuelve a la ovación y vuelve el griterío. Al jurado no le quedó otra alternativa que quitarle la corona a la mujer que había ganado, que tenía hasta bigotes, y ponérsela a la Marín. Y entonces la Marín se coronó como la primera y única, porque no hubo otra edición del concurso, Miss Trabajo del Perú. Había que reconocer que esa era una premiación al esfuerzo. Y ella, la verdad, que en todas estas vueltas se lo había chambeado. No sabemos al final cómo que habrá quedado su musculatura al día siguiente, pero ella se lo chambeó y merecía ganar. Marín, donde estés, un beso enorme. Felicitaciones por el Miss Trabajo.